Como a Este video, amigo, este video es súper interesante porque creo que hace 9 meses que se resolvió el caso de Cancerbero supuestamente. Entonces, estaría bueno. Dice caso completo. Vamos a ver qué onda. Como a tantos otros artistas, la muerte sorprendió a Cancerbero siendo muy joven y exitoso. Su carrera en el rap se había disparado y en los últimos días de su vida había tenido giras y presentaciones internacionales. Su presencia era cada vez más fuerte en el mundo de la música y específicamente en la escena del rap venezolano ya estaba consagrado como un auténtico fenómeno cultural. Sin embargo, el 19 de enero de 2015, su historia tuvo un abrupto final. Este hecho daría inicio a un misterio mucho más grande cuya respuesta permanecería oculta durante 8 años. Muchas personas conocen a Canserbero por muerte, pero nada, yo estoy dispuesto a demostrar que hay Canserbero incluso después de la muerte. Qué locura. Decidieron llamarlo Tyron José González Sorama, y desde el comienzo se notaba que sería diferente al resto. Tyron, o Tai como le decían sus hermanos, parecía la síntesis de aquel clan. Sus 5 hermanos eran de otro padre, un hombre que de la noche a la mañana los había abandonado. Por esos primeros meses, la mamá de los niños, Leticia, debió arreglárselas para salir a flote y María, su hija mayor, se convirtió en su principal sostén para criar a sus hermanos. Las cosas en la casa comenzaron a mejorar cuando apareció José, a quien todos llamaban Cheo, y entonces llegó Tai. Tan altas eran las expectativas sobre el más chico de la familia que su madre tomó un rol central en su crianza en aquellos primeros años. Como profesora de lengua y literatura, Leticia le inculcó un muy temprano gusto por la lectura y también el amor por la música. Y es que ella había soñado con ser cantante y hasta había participado en castings donde la habían seleccionado para iniciar una carrera, pero su propia madre se negó a que fuera por ese camino. Leticia no tenía el objetivo de que Tyron siguiera sus pasos, pero alcanzó con que le mostrara la música que más le gustaba para que él poco a poco fuera mostrando sus dotes. A los 4 años ya leía de corrido y había memorizado las letras de muchas canciones populares de la Venezuela de los recién iniciados años 90. Qué Las locura. palabras comenzaban a ser algo distintivo en un Tyron que se aburría rápidamente en el jardín de infantes. Lo adelantaron varios años y él siempre parecía estar en otro nivel. A los padres, de hecho, le sugirieron que podía tener altas capacidades intelectuales, y esto se potenciaba con su gusto irrefrenable por la lectura. Y es que antes de cumplir ¿Esto es real? los 9 años, era un niño que leía todo lo que caía en sus manos y solía conocer datos del mundo que parecían muy lejanos para alguien tan pequeño. A medida What the fuck, es una locura esto. ¿Qué onda, Cancerbero, boludo? que crecía, el ambiente en el Junquito, ubicado en el municipio Libertador del distrito capital de Venezuela, se fue tornando más y más complejo. Las bandas de delincuentes comenzaban a dominar la zona y los padres de Tyron temían que creciera en un ambiente cruel. Y fue así como decidieron mudarse a Aragua, donde compraron una casa utilizando dinero que José obtuvo por el pago de una indemnización cuando quebró la empresa de bombas hidráulicas en la que trabajaba. Sin embargo, rápidamente los problemas financieros comenzaron a poner contra las cuerdas a la familia. Por su edad y por una vieja lesión que le impedía hacer esfuerzos, José no podía conseguir un nuevo empleo, por lo que decidió empezar a vender helados por las calles con un carrito. Pero en 1997, cuando Tyron tenía 9 años, los verdaderos problemas tocaron a la puerta de la familia. El 19 de diciembre de ese año, su madre, que ya venía con problemas de hipertensión, falleció de un fulminante ataque al corazón. En un documental realizado por Luis Olavarrieta para YouTube, de donde extraje gran parte del archivo para este video, la familia recordó ese momento. Tyron se tomó con mucha entereza la pérdida de su madre y con el correr del tiempo la familia se fue reconstruyendo. Los 6 hermanos se encontraron en Rosalba, la nueva pareja de Cheo, una madre que acompañó especialmente el crecimiento del más pequeño. Sin embargo, las tragedias continuaron. En el año 2000, el único hermano varón de Tyron, 5 años mayor que él, fue asesinado. De este hecho se conocen pocos detalles, pero se sabe que fue interceptado por una pandilla de delincuentes que quería robarle las zapatillas y que al resistirse le dispararon a quemarropa. Al igual que con la pérdida de su mamá, la muerte de su hermano fue un golpe que impactó fuerte en Tyron, pero cuyo duelo atravesó en silencio. Tenía 12 años y su percepción del mundo parecía atravesada totalmente por la muerte, un asunto que gravitaba constantemente a su alrededor.
Por esos años se gestaba en la Plaza Bolívar de Maracay una movida que... No, amigo, está re duro ese. Por esos años se gestaba en la Plaza Bolívar de Maracay una movida que congregaba cada vez más jóvenes. Se reunían a rapear y poco a poco en esas letras improvisadas se moldeaba un fenómeno cultural con sus propias reglas. Ya desde la segunda mitad de los años 90 el hip hop comenzaba a tomar una forma particular en Venezuela. En Caracas, a 120 kilómetros de distancia, los raperos hablaban de pandillas, de armas y de los habituales problemas sociales de las grandes urbes. En Maracay, por otro lado, se escribían las primeras líneas de un rap mucho más reflexivo. Tyron se sintió atraído rápidamente por todo eso. Desde los 11 años había incursionado en el freestyle y en el comienzo de su adolescencia se metió de lleno en la composición de canciones. Algo que llamaba la atención de él era su voz, un tono grave y que él controlaba a su antojo. Nuestro insólito universo. En este capítulo presentaremos El monstruo de Tocoró. Sus primeros pasos en la música fueron dentro del grupo Códigos de Barrio, que compartió con amigos de la incipiente escena rapera. Todo era muy artesanal, grababan utilizando pistas gratuitas disponibles en internet y con letras escritas por ellos mismos. Pero mientras tanto había que trabajar, y fue así que, sin moverse ni un centímetro de su objetivo de ser un cantante influyente, Tyron también tuvo algunos empleos tradicionales. Sirvió hamburguesas y luego trabajó en Benirauto, una empresa de fabricación de automóviles con capitales iraníes. Fue traductor. Qué grande el cancerbero ahora. Entre empresarios venezolanos y árabes, aunque su nivel de inglés no era tan sofisticado. De hecho, su única práctica era relatar en ese idioma los partidos de fútbol que jugaba con sus amigos en la PlayStation. En la escena musical under de los parques, su presencia ya imponía respeto y despertaba interés. Todos lo llamaban Ty, pero él ya tenía un apodo decidido desde hacía tiempo: Cancerbero. Ese nombre era una suerte de homenaje a aquella criatura de la mitología griega y romana representada como un perro de 3 cabezas que no es otra cosa que el guardián del infierno. Al cancerbero venezolano le había impactado mucho la idea de que ese feroz perro tuviera como tarea custodiar que los vivos no entraran al mundo de los muertos y que los muertos no pudieran abandonar nunca el Averno, el reino de Hades. Pero para poder portar ese nombre, Tyron tuvo que ganárselo, ya que había otro joven rapero. Qué locura, amigo. Sabía mucho. Sabía una banda, amigo. Pero en Caracas que lo había elegido antes, por lo que tuvo que ganarlo luego de una batalla de freestyle. El nombre terminó siendo el último sello que le faltaba a Ty para moldear aquella identidad que tendría a partir de ese momento sobre el escenario. Siempre dijo que Cancerbero era un personaje y solía mencionarlo en tercera persona, pero sus amigos aseguran que él nunca olvidó quién era realmente. Aquellos que conocieron a Tyron mucho antes de que las cosas oscurecieran aseguraban que la meteórica fama nunca llegó a obnubilarlo, pero sí a inquietarlo. En sus letras, especialmente en sus 2 discos, no por nada llamados Vida y Muerte, se bocetaban aquellas cuestiones que desde hacía años lo obsesionaban. Pero la fama fue algo muy diferente, un laberinto que ni él mismo pudo terminar de descifrar. A medida que Cancerbero fue transitando su fugaz pero intensa carrera en el rap, cada una de sus palabras comenzaron a sonar en una caja de resonancia cada vez mayor. Pienso con peso en el verso, esfuerzo mi seso, pienso del comienzo, por eso progreso en exceso. Con paso yo avanzo, con mi mazo desplazo tantos payasos que ven por encima el brazo, de paso son falsos. En su estilo confluían no solo el hip hop, sino también elementos del hard rock. A comienzos de su trayectoria ya se posicionaba como un referente del llamado rap consciente, un subgénero que hizo mella en Venezuela a comienzos de los 2000, pero que traía una historia de casi 3 décadas en Estados Unidos. En esta ramificación del hip hop, las temáticas sociales, políticas y filosóficas tenían un papel central. Como no soy primero, prefiero ser sincero que aparentar ser de acero, un caballero. Sin joderme mucho hablo a la cara, no como otros que con mis palabras y no dicen nada de qué sirve. Y es que tanto Venezuela como todo... Es una máquina, amigo. Es
Es una máquina. América Latina por esos años atravesaban una etapa de profunda transformación cultural. En el país de Cancerbero, Hugo Chávez iniciaba su segunda presidencia y el continente entero se embarcaba en una etapa completamente diferente, políticamente hablando, a la que se había visto en los años 90. Durante ese tiempo, Cancerbero grababa en un estudio llamado El Techo las canciones y colaboraciones que irían moldeando su carrera. Sin embargo, su carrera tomó vuelo definitivamente en 2010, cuando publicó Vida, su primer álbum solista. Era el ladrillo final para aquel universo propio que creaban sus canciones. Para muchos funcionaba a la vez como un manifiesto, un viaje a la mente de un artista que tenía mucho para decir. Un pueblo calla, una injusticia se comete, dos naciones batallan para probar quién es más fuerte. De pronto, Tai había salido de las calles de Maracay y se abría ante él un mundo que parecía no tener límites. No solo tenía la posibilidad de profesionalizarse, salir de gira y empezar a tener fanáticos, sino también de plasmar todo aquello que rondaba en su cabeza y de lo que Vida era apenas una pequeña muestra. Si tú te pones a ver en esencia a las religiones, se está predicando amor. Y en mi opinión, hay 1000 dioses. ¿Cómo tú puedes saber cuál es el verdadero? No creas en tantas imágenes, hay tantas personas que están predicando un montón de religiones y no están haciendo tanto bien como otra persona que simplemente no cree en Dios y está dando... 2 años después de ese debut llegó la segunda parte, La Contracara, Muerte, para muchos seguidores considerado su mejor trabajo. Ahí transitaba por letras y temáticas más oscuras y tétricas. La canción Jeremías 17:5, por ejemplo, explora temas como la traición, la desconfianza y la naturaleza humana. La referencia bíblica en el título, Maldito el hombre que confía en otro hombre, lo dice todo. Que la sucia venganza mate el alma y la envenena, pero cuando de traición se trata así, vale la pena. Cancerbero siempre se había mostrado como un muchacho tranquilo, de carácter más bien aplacado, y eso quedaba demostrado en la mayoría de las entrevistas que daba en televisión y donde la presión de ser famoso no parecía tenerlo nervioso ni preocupado. No he aprendido, no es que no he aprendido, no me nace esa actitud de artista, ¿sabes? De esa gente que es demasiado carismática con la gente, no me cuesta. Siempre estoy como que tímido cuando veo tanta gente. Suelo ser introvertido y porque es todavía extraño para mí esta situación. Poco a poco me he ido entendiendo que fue lo que elegí para vivir y así voy a morir. Ahí está todo mi concepto, vida y muerte. Después de esto ya es bonus. Ya después de todo lo que saque para acá es bonus. Creo que ya puedo morirme tranquilo. Pero aquellos que lo conocían mejor sí veían algo Arrancando su carrera, ella se moría tranquilo. Es nazi, amigo. Extraño que se avecinaba. Tyron estaba intranquilo. Sobre el escenario parecía devorarlo todo, pero en cuanto bajaba y volvía a ser él mismo, una sombra caía sobre sus hombros. Las giras por distintos países de América Latina, que estaban maravillados con sus versos, lo tenían atareado y enfocado en una carrera que crecía a pasos agigantados. Venezuela aún está en pañales y todo el mundo dice que no, que estamos en el mejor momento. No, el mejor momento yo creo que no ha llegado todavía. En los meses que fueron marcando el último tramo de su vida, Tyron extrañaba el barrio, o más bien extrañaba a sus verdaderos amigos. Cuando charlaba con ellos, lo veían desanimado y confundido. Decía que la gente que lo rodeaba no era confiable y que vivía bajo amenaza. Imagínate, el rap dice mucho y decir mucho es peligroso. Porque no vamos a decir nada y vamos a ocultar nuestras ideas, sino porque, imagínate, decir algo, tener una opinión, hablar, solo va a generar más opiniones, discusiones, debates. Entonces, es meterte en la candela, pues el rap es meterte en la candela, es tener algo interesante que decir. También el rap puede ser algo que no sea nada interesante y que sea agradable y divertido y que nos ponga a mover las manos, ¿por qué no? Pero tal vez mi estilo de rap busca meterse en la candela y bueno, eso me lo busqué yo. Lo debo resolver, debo tratar de decir algo interesante. Espero yo más bien ser digno para la vida, pero tratar de hacer lo mejor que pueda con este tiempo que tengo y ya. Tenía los huevos bien puestos el culo de este, ¿eh? A este no le importaba nada. Contra el gobierno, contra la gente. Un loco este chabón. Tal vez no espero nada de la vida, sino espero yo ser digno de haber vivido. Sus amigos no sabían en qué punto exacto se trazaba el límite entre lo real y la paranoia, pero nunca notaron en él algo que les hiciera preocuparse por su salud mental. Tyron era estable y coherente, pero tenía un miedo innegable. Hartos de la violencia,
porque yo creo que es tiempo de poner un parado, de decir que estamos en contra de la violencia, ya basta. Todo el que tenga dos dedos de frente y un poco de sensibilidad comprenderá que es una causa noble, por lo menos decir que estamos en contra de esto, soñar con que por lo menos por un día, fíjese que poco, ¿no? Por un día no va a morir alguien de manera violenta, entonces... A algunos les llegó a decir que lo estaban vigilando por sus opiniones, que algo a nivel político se estaba cocinando o que se encontraba en la mira de gente poderosa. Había hecho comentarios críticos sobre el chavismo y también sobre el recientemente asumido en ese entonces Nicolás Maduro. Además, tampoco confiaba en su círculo más cercano, ese que ahora lo asesoraba y acompañaba en sus giras. ¿Cómo te sientes aquí en República Dominicana? Oh, muy chévere, muy grata la recepción, de verdad, muchos fanáticos, mucha gente que nos apoya. ¿Tú sabías que hay un artista urbano que se llama Énfasis que te hizo ustedes en Venezuela dicen le lanzan, te hizo una tiradera en la que él dice que tú eres satánico? ¿Qué tú tienes que decir sobre eso? No conozco Énfasis. Un saludo a Julio Herrera y a todo el mundo. Sí, mira la carita, le va haciendo así. Sí. No lo conozco. Nos apoya. ¿Tú sabías que hay un artista urbano que se llama Énfasis que te hizo ustedes en Venezuela dicen le lanzan, te hizo una tiradera en la que él dice que tú eres satánico? ¿Qué tú tienes que decir sobre eso? No conozco Énfasis. Un saludo a Julio Herrera y a todo el mundo del programa Julio en la Calle, de parte de Cancerbero de RD. Lo mato. Es cierto que a los poderosos les gusta más el reggaetón. ¿Por qué a los poderosos les gusta más el reggaetón? Porque los molesta menos, aunque admitan lo contrario. Porque para ellos es más fácil tener a la gente bailando y distraído. Me gusta meter el dedo en la llaga. Me gusta decir lo que la gente no se atreve a decir. Es un loco, amigo. Tocar esos temas que molestan a los poderosos, que esos temas casi nunca son bailables. En diciembre de 2014, Cancerbero viajó a Argentina para brindar el que pasaría a ser su último recital. En el marco de esa gira, brindó una entrevista. Un hobby, empezamos grabando en casa de un amigo y subimos los temas a las redes sociales. La gente empezó a compartirlo, nos empezaron a invitar a pequeños eventos locales, a barcitos. Empezamos a reunir más seguidores y bueno, dejamos de pedir para cantar. Me cuesta mucho cuando voy a los medios de comunicación y me piden un tema que se pueda oír en los medios, ¿no? Porque sinceramente cuando lo escribí no concebí que iba a estar en los medios. Y 2 días después, el show. En la madrugada del 20 de enero de 2015, una noticia que comenzó como un rumor se terminó convirtiendo en el tema de conversación de los siguientes meses. El cuerpo de Cancerbero fue encontrado tendido en el suelo en las afueras del edificio Camino Real. Se había precipitado al vacío ya entrada la noche del día anterior y todo apuntaba a un posible suicidio. Pero había más detalles. En el interior del departamento desde el que Cancerbero presuntamente se había arrojado, había otro cadáver. Era el de Carlos Molnar, también conocido como... ¿Por qué se iba a suicidar? ¿Qué sentido tiene que el chabón se suicide con la cabeza que tenía y con los huevos que tenía? Literalmente no tiene ningún tipo de sentido que se suicide. No tiene sentido. Mostoperro, bajista de la Solamente ver 17 minutos te das cuenta que no tiene sentido que se haya suicidado. banda de reggae Sion TPL y amigo de Cancerbero. En horas de la mañana de este martes se conoció que el cantante de rap y hip hop Tyron José González, conocido como Cancerbero, se pudo conocer que el cantante de rap se suicidó luego de asesinar al bajista. El hecho se registró aproximadamente a las 5:30 de la madrugada de este martes. Según familiares de Carlos Molnar, quien también era productor musical de Cancerbero, el rapero en varias oportunidades habría presentado cuadros emocionales severos, por lo que Molnar constantemente le ayudaba a pasar. Él había sido apuñalado y la única testigo de aquella noche feroz había sido su novia, Natalia Améstica, quien a su vez era la manager de Cancerbero en el último tiempo. En estado de profundo shock, pero completamente ilesa, Natalia se convirtió en la pieza central de este caso. Con solo 26 años y en la cúspide de su éxito profesional, la vida de Cancerbero había llegado a su fin. Rápidamente los medios comenzaron a hacerse eco de una versión comentada por el hermano de Natalia, llamado Guillermo, quien había acudido para auxiliarla.
Él afirmó que por debajo de la fachada de artista popular, Cancerbero atravesaba un auténtico infierno en lo que a su salud mental respecta. Según Guillermo, la depresión lo tenía sumido en un pozo del que nadie podía sacarlo, y que, de hecho, esa noche su Pelado mentiroso. Mirá la cara de garca que tenés, pelado. Garca. Mentiroso. amigo Carlos Puto. había ido para intentar ayudarlo. Insisto, según las palabras de Guillermo, la psiquis de Cancerbero ya había entrado en una espiral incontrolable y daba claras señales de estar sufriendo una crisis psicótica. De Carlos se levanta y va a hablar con Cancerbero. Mi hermana lo ve un estado Mirá la pinta de garca que tiene el pelado este. Taxista parece. alterado. Mi hermana en ese momento se busca internet para ver qué situación se encuentra, porque ve que está en una situación psicótica. Estaba como alucinando Cancerbero. No sé qué tenía exactamente, pero tiene un problema evidentemente emocional. Carlos se va con Can y después ve que escucha una pelea, ya se aterra, empieza a llamar al 911 para llegar a la policía, después escucha unos vidrios y después escucha un silencio. A salir de habitación ve que está su perrito prácticamente afuera, se asoma y ve a su esposo, a Carlos, muerto, y sale corriendo para ahí, y la vecina le dice, mira, se lanzó por el balcón. Siguiendo este relato, Natalia había intentado ponerse a salvo cuando todo se salió de control y ahí fue cuando Cancerbero atacó a Carlos con un cuchillo de cocina. Según los hermanos Améstica, el cantante arremetió contra su amigo, apuñalándolo no menos de 10 veces, y al darse cuenta de lo que había hecho, se arrojó por la ventana. Sin embargo, aún quedaba mucho más por descubrir de aquella noche fatal, solo que deberían pasar muchos años hasta que alguien se decidiera a poner todas las piezas en su lugar. Mientras tanto, la familia de Tyron observaba cómo la imagen del joven rapero era puesta en duda. Nunca nadie había detectado en él señales claras de depresión, ni mucho menos de algo que pudiera Es que no tiene sentido, boludo. No tiene sentido. desembocar en un ataque psicótico. La idea de Tyron matando a un amigo y luego arrojándose al vacío no cuadraba para nadie. A pesar de todo, el caso rápidamente pareció cerrarse en torno al homicidio seguido de suicidio. Uno de los primeros en empezar a observar más de cerca las pruebas fue Tarek William Saab, defensor del pueblo de Venezuela, que en 2015 había participado en las primeras diligencias tras la muerte del cantante. Un dato que lo inquietaba era que en la ventana por la que supuestamente había saltado Cancerbero había un sistema de ventilación conocido como romanillas, que habían sido quitadas antes de que el joven supuestamente se arrojara. Y considerando que se encontraba bajo un supuesto brote psicótico y a punto de acabar con su vida, el esfuerzo que implicaba quitarlas no parecía coincidir con la desesperación de esos últimos minutos, y lo más curioso era que alguien había vuelto a colocarlas. La familia de Cancerbero se mantuvo en contacto con Saab incluso después de que el caso pareciera quedar resuelto, y ya con la tranquilidad de no tener encima el intenso y agotador asedio de la prensa, fueron elaborando un cuadro mucho más detallado de la escena. La investigación estaba salpicada de irregularidades y cabos sueltos. No se había hecho una reconstrucción de la caída y no se había exhumado el cuerpo de Tyron para corroborar algunos puntos poco claros de la autopsia. Además, la testigo clave, Natalia, había abandonado Venezuela poco después de la tragedia para No digo nada. regresar a su Chile natal. Saab estaba convencido de que tanto Natalia como su hermano Guillermo aún tenían muchas preguntas que responder, como por ejemplo cuál había sido el destino de los dólares que Cancerbero había ganado en su última gira y que habían desaparecido tras su muerte. Y cabe destacar que de la caída no había pruebas audiovisuales, ya que las cámaras de seguridad del edificio estaban apagadas, pero la imagen del hombre tendido en el suelo era suficiente para alimentar la sospecha de que había algo más. La posición en que había aparecido el cuerpo, sus heridas y las 2 marcas de puñaladas que tenía no terminaban de confirmar el suicidio. Una a una estas piezas fueron analizadas y las primeras impresiones parecieron apuntar a un solo lugar: los hermanos Améstica. Y así, el 11 de noviembre de 2023, el Ministerio Público de Venezuela reabrió sorpresivamente para la opinión pública la investigación sobre las muertes de Cancerbero y Molnar. De esta forma, la investigación volvió a foja cero y todo lo antes dicho fue puesto en duda. Luego de un requerimiento emitido por la Fiscalía, los hermanos Améstica volvieron al país y fueron entrevistados por Saab, funcionarios y psicólogos forenses.
Natalia y Guillermo volvieron a repetir palabra por palabra exactamente lo que habían dicho en 2015. Hablaron sobre la depresión de Cancerbero, sobre la crisis psiquiátrica, el ataque a Molnar y el suicidio. Pero en aquel relato milimétricamente ensayado, los forenses percibieron justamente eso. Nada de todo lo que decían resultaba natural. Natalia se apoyaba constantemente en su hermano, pero en sus dichos había fisuras e incoherencias. No parecía estar contando algo que había visto, sino una escena que había construido. Luego, las autoridades empezaron a mostrarles la seguidilla de pruebas que no encajaban en la narrativa que habían establecido por 8 años y medio. Y así fue como el 26 de diciembre de 2023 los hermanos confesaron y el misterio en torno a qué había ocurrido con Cancerbero llegó a su fin. Para confesarme públicamente de mi responsabilidad con el doble homicidio de Carlos Molnar y Tyron González Cancerbero. El problema empezó en Chile cuando en plena gira. Acá la gente decía que la estaban obligando a hacer eso. Me acuerdo que había mucha gente que decía eso. Porque estaba atada con un precinto. Nada que ver. Y como que se la veía en una silla. No sé, me acuerdo que decía. Y algo de razón, si vos te ponías a ver, es como medio raro. Pero fue esta hija de puta. Supe que no iba a recibir pago por parte de Carlos. Yo quería que me pagaran los pasajes que había comprado, más un porcentaje por haber hecho la organización de dicha gira. También se dio que Tyron nos expresó de que no quería que lo manejáramos, que lo manejara yo como manager. Eso me dolió mucho y quedé con mucho sufrimiento interno por el desprecio y que no fui considerada como manager ni como organizadora de esta gira. Hasta que mi hermana me llama a decirme que ocurrió una desgracia. En un estado de efervescencia, ella apuñala a Carlos y a Cancerbero. Carlos en la cocina y Cancerbero en el sofá. Y me dice que necesita que la apoye, necesita ayuda. Yo me dirijo para allá, busco ayuda de unos funcionarios para poder ayudarla a solventar el hecho. Al llegar, había que preparar todas las circunstancias, de lo cual incluía colocar a Carlos en una mejor posición y colocarle unas puñaladas adicionales para hacer creer que era un caso de suicidio-homicidio. Y preparar la figura de Cancerbero, que era trasladarlo del sofá hacia la cocina, golpearle la cara como una especie de que hubo un enfrentamiento, terminó asesinándolo y después, por esas circunstancias, se mata. Mi hermana, en su estado de shock, me dice que lamentablemente ella está viviendo una circunstancia que todo era un móvil en cierta forma pasional y le pareció la película Atracción Fatal, que tomó como una especie de base para la situación ocurrida. Esperamos la hora precisa para lanzar a Tyron. Mi hermana me ayuda, ya los otros funcionarios se han ido. Entre los dos levantamos el cadáver, yo lo levanto, ella me ayuda con los pies y lo lanzamos en caída libre. Su móvil era muy simple. Qué enfermos de mierda. El rencor y la ambición. Natalia 26 años, chabón. Sentía que tanto su novio como Cancerbero la estaban dejando de lado, no valoraban su trabajo y que muy pronto el rapero decidiría apartarla de su lado. Además de que tanto ella como Guillermo reclamaban los miles de dólares reunidos en la gira de diciembre. En ese momento, la idea de vengarse de ambos empezó a tomar forma. Aquella noche fatal, Natalia les habría administrado Alpram, un medicamento para la ansiedad y los ataques de pánico que rápidamente comenzó a adormecerlos. De hecho, Cancerbero se echó a descansar en el sillón mientras Molnar iba a la cocina, ya con los reflejos muy disminuidos por la droga. En ese momento, Natalia estaba picando unas verduras y en cuanto lo vio acercarse tambaleándose, tomó un cuchillo y lo apuñaló en la yugular. Carlos murió a los pocos minutos, pero Cancerbero, aunque somnoliento, lo había visto todo. Natalia fue hasta él y le dio 2 puñaladas en el costado del torso. Nerviosa y casi fuera de sí, pero totalmente consciente de lo que había hecho, Natalia llamó a su hermano y le pidió que la ayudara. Según los hermanos Améstica, Guillermo llegó al departamento acompañado por 3 funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, quienes le explicaron qué debían hacer para hacer pasar la escena por un homicidio
homicidio seguido de suicidio. Según sus propias palabras, los hermanos apuñalaron varias veces más a Carlos para que pareciera un ataque de ira de Cancerbero. Luego arrojaron a este último ellos mismos por la ventana. De esa forma se fue construyendo la teoría del suicidio, avalada en un comienzo por la investigación oficial. Busco a 3 personas que conocía, funcionarios, los llamo y cuadramos para vernos en el apartamento de mi hermana, justamente a las 12. Estas 3 personas fueron especialmente para asesorarnos en qué es lo que podíamos hacer y cuál es el procedimiento. Inmediatamente se procedieron a formar la escena del homicidio-suicidio. Lo que aún no quedó del todo aclarado fue cómo consiguió Guillermo tener el apoyo de aquellos agentes que lo ayudaron a encubrir el doble crimen. A pesar de eso, el destino ya estaba sellado para los hermanos Améstica. En febrero de 2024, tras someterse a un juicio breve y express debido a su confesión, Natalia y Guillermo fueron condenados a 25 años de prisión cada uno. Fueron acusados de los delitos de homicidio calificado con alevosía y por motivo fútil en grado de coautoría, obstrucción a la administración de justicia, simulación de hecho punible, falsa atestación ante funcionario público y asociación para delinquir. En un principio se esperaba la condena máxima, 30 años, pero la rebaja fue una suerte de beneficio ante la confesión de los hermanos que permitió por fin ponerle un cierre al misterio. Sin embargo, el caso siguió su curso porque aún quedaba por determinar el rol de los agentes que modificaron la escena. Cancerbero fue un estudiante sobresaliente y bastante genial todo lo que llevó a cabo. Se acaba de limpiar su nombre y ya no es el loco que todos creían. Y finalmente, el 18 de diciembre de 2024, se sumaron 5 condenados más: Gilbert Cruz, Edgar Trillo, Teresa Pinto, Solangela Mendoza y Marcos Pratolongo. Recibieron entre 15 y 20 años de prisión por delitos como obstrucción a la justicia, asociación para delinquir y homicidio en grado de complicidad. La muerte de Cancerbero estuvo lejos de terminar con su legado. Por el contrario, el rapero que en vida encarnó un enorme fenómeno social, hoy es un artista de culto. Estos 10 años solo hicieron crecer cada vez más su figura, que sigue pisando fuerte en internet a través de sus letras que, profundas y descarnadas, hablaban de sus convicciones y sus miedos. Qué locura, amigo. Qué locura. ¿Cómo le va a hacer eso a un pibe de 26 años, hermano?